Señor, gracias porque estamos un domingo más delante tuyo y gracias porque venimos con necesidad, Señor. Nuestra alma necesita alimentarse de tu pan, Señor, de tu alimento. Sí, Señor. Y queremos, Señor, irnos en esta mañana saciados de ti, Señor, y entregar toda nuestra alma y nuestra alabanza y adoración a tu nombre también. Así que te rogamos que tú hables, Señor, pues a través de este mensaje, Señor, que tú te glorifiques sobre todo, que tú seas el protagonista y que sobre todas las cosas, Señor, tú quedes en buen lugar, Señor, y nos vayamos gozosos, Señor, y con ganas de amarte más y de seguirte más y de imitarte más, Señor. Te lo rogamos, Señor, desde una posición de humildad, Señor. Amén. 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 Se cuenta que en una noche fría de invierno había un tren de pasajeros que iba por una vía muy solitaria, una vía de un solo sentido, iba a una gran velocidad y el maquinista era un maquinista experimentado que llevaba muchos años pues haciendo ese mismo recorrido. Y mientras iba por esa vía, le llegó un mensaje que decía: hay un problema en las vías más adelante, debes detener el tren inmediatamente. Y este maquinista, que era tan experimentado, dijo: mira, yo tengo controlado, yo sé que estas vías son perfectas, que este tren tiene unas medidas de seguridad espectaculares, yo sé que puedo seguir. Así que hizo caso omiso a ese aviso y siguió hacia adelante. Luego le llegó otro mensaje en el mismo sentido y de nuevo volvió a decir: esto tiene que ser un error, se están equivocando, es imposible que estas vías estén mal, no hay necesidad ninguna de que nos paremos y nos detengamos. Llegó un tercer aviso y le dijeron: el puente por donde vas a pasar está dañado, si no te paras van a haber consecuencias muy graves. Una vez más el conductor estaba seguro que tenía que ser un error, así que continuó hacia adelante y al final el tren llegó al puente y se descarrió y todos los pasajeros murieron. Terrible la tragedia. En el informe oficial que salió quedó registrado que las advertencias que el maquinista había recibido habían sido claras, habían sido concisas, pero que él las ignoró. Y esta es una historia trágica, por no escuchar los mensajes de advertencia que el maquinista recibió. Y sabéis, en nuestra vida espiritual, cada semana, cada día recibimos advertencias. Y lamentablemente muchas veces hacemos oídos sordos a estas advertencias y seguimos por la vía de nuestra vida, ignorando los peligros que tenemos por delante. Y hoy, siguiendo la serie de los Hebreos, vamos a meditar precisamente sobre esto. Así que si queréis vamos a leer en el capítulo número 3 de Hebreos, hoy lo leeremos entero. Hebreos capítulo número 3, los versículos del 1 al 19. ¿Sí lo tenéis? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el Dios que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Los dos primeros capítulos de la carta, el autor de Hebreos se ha encargado de dejar muy claro que Jesús es superior a los ángeles. Que en su encarnación se hizo un poquito inferior, pero que ahora está pues gobernando en el cielo y que claramente Jesús es superior a ellos. Y ahora el autor de Hebreos se va a meter en problemas. Va a tocar a la persona intocable dentro de los judíos. Va a hablar acerca de Moisés. Moisés era el gran profeta. Y el autor de Hebreos va a dejar algo muy claro. Jesús es mayor que Moisés. Pero antes de hablar de Jesús, en los versículos 1 y 2, empiezan con un por tanto. Este por tanto se repite mucho en el libro de Hebreos, porque lo que está queriendo decir ahora el autor tiene que ver con lo anterior. Lo que voy a explicar es la consecuencia de lo que ha explicado anteriormente. Así que este por tanto nos recuerda que la muerte y el sufrimiento de Jesús, tanto para los hebreos como para nosotros, somos, gracias a ello, hermanos santos, apartados y sin pecado ante Dios. Y que participamos del llamamiento celestial. Mirad, el cristianismo verdadero no es una situación intelectual de que hemos entendido algo y eso ha hecho un clic en nuestra cabeza y entonces hemos decidido vivir de otra manera. El cristianismo es un llamamiento celestial, es un llamamiento que viene del cielo a cada uno de nosotros. Nadie en su sano juicio va a seguir a Dios. Solamente aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos desde el cielo, son los que van a seguir a través de la obra genuina del Espíritu Santo en el corazón a la cruz de Jesús. No hay otra manera de hacerlo. Así que, si tú eres uno de ellos, miremos lo que nos dice el autor, dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. De nuestra profesión se refiere de nuestra fe, de lo que creemos. Jesús es nuestro apóstol. Un apóstol era alguien que era enviado. Y Jesús es el apóstol enviado por el Padre desde el cielo a la tierra para venir a buscarnos a nosotros. Y este apóstol Jesús ha sido fiel en todas las cosas al Padre. Pero Jesús no solamente es un apóstol enviado, es también un sumo sacerdote. Jesús es algo increíble, porque el sumo sacerdote era el que se encargaba de hacer los sacrificios. Pero Jesús es el sumo sacerdote y es el sacrificio a la vez. Él es el cordero que se entrega en sacrificio para que su sangre cubra el pecado de los pecadores. Y en esta imagen encontramos también a Moisés. Moisés, para los judíos, había sido el enviado por Dios para darles la ley, para guiarles en el desierto, para sacarles de Egipto. Pero Moisés no era sacerdote. Aarón era sacerdote, pero Moisés no lo era. Así que aquí ya vemos que solamente por sus funciones Jesús ya es mayor que Moisés. Jesús es apóstol, es enviado, pero también es sumo sacerdote. Ahora bien, el autor quiere reconocer que Moisés fue fiel a Dios durante su travesía en el desierto. Hay un teólogo suizo llamado Karl Barth que dijo una frase que me parece muy relevante. Dijo, el cristiano tiene que vivir su vida con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Es decir, con la Biblia, con el conocimiento de Dios, pero entendiendo el tiempo en el que vivimos y cómo la Biblia tiene relevancia en el momento en el que estamos. La Biblia no cambia, pero las circunstancias sí. No es lo mismo vivir en España hace 50 años, que ahora ha cambiado mucho. Y a veces queremos seguir que el cristianismo sea igual que hace 50 años. No puede ser, porque la sociedad es distinta. El mensaje no cambia, pero a veces la manera de llevarlo a cabo sí. Y el problema de nuestros tiempos es que creo que vivimos demasiado mirando al periódico y poco mirando a la Biblia. Vivimos en un tiempo en el que tenemos tantas distracciones, tantas cosas que llaman nuestra atención, tantas cosas que nos preocupan, que si ahora hay una guerra por aquí, que si ahora hay un desastre natural por allá, que si ahora no sé quién se enfada con no sé cuánto, tantas cosas que nos distraen. Pero todo esto debería hacernos mirar a Jesús. Otra versión traduce esto como pensar seriamente quién es Jesús. Y es verdad que el mundo en el que vivimos es un desastre, que cada vez va peor y seguramente va a ir cada vez a peor.
Pero si pensamos en Jesús como aquel que nos socorre, esto tiene que reducir nuestro grado de preocupación por las circunstancias que nos rodean. Vivimos en una sociedad en la que hoy todo son emergencias. Emergencia sanitaria, emergencia energética, emergencia climática, todos son emergencias. Nos quieren en un estado de ansiedad, pero Jesús nos da tranquilidad. Si miramos el mundo con la Biblia en una mano, encontramos la tranquilidad que Jesús nos da. Y esto debería ser así en nuestras vidas, porque si lo hacemos, nuestras vidas van a ser vidas equilibradas, que es lo que precisamente esta sociedad necesita. Donde todo está politizado, o estás a la derecha o estás a la izquierda. Podemos estar en el medio, debemos estar en el medio y encontrar ese equilibrio. Por tanto, si para ellos Moisés era tan importante y era alguien digno de gloria, porque se ocupó del pueblo de Dios, de la casa de Dios en el desierto, del tabernáculo, Jesús lo es más aún. Mirad, versículos del 3 al 5 dicen: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor utiliza aquí una metáfora para colocar a cada uno en su lugar, para poner a cada uno en su sitio. Reconoce el trabajo de Moisés, pero deja claro que Jesús está por encima de Moisés. Moisés es muy importante, pero Jesús lo es más. Hay un programa en Netflix, que no sé si alguno lo habréis visto, que se llama Las casas más extraordinarias del mundo. Son unas casas que están en unas ubicaciones espectaculares y que las casas son increíbles. Y muestran 12 casas que su arquitectura es espectacular. Pero es verdad que una casa de alguien que la posee es digna de ser admirada. Pero una casa realmente no es más que una estructura, que cimiento, que cemento, que piedras. Pero la casa lo que hace es hablar de su creador. La casa lo que transmite es el carácter de aquel que lo ha creado, de su diseñador. Y de la misma manera que cuando miramos un cuadro decimos este es un Picasso, cuando se ve una casa también se dice esto es un Bofill o diferentes arquitectos, se le pone el nombre del arquitecto. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreos está haciendo. Moisés fue muy importante, pero Moisés solo fue un siervo. Moisés solo fue alguien al servicio de Dios, alguien que estaba a las órdenes del arquitecto y del diseñador. Moisés tuvo un papel muy importante en la casa, es verdad, pero en cambio hay un arquitecto y un diseñador que es Cristo, el Hijo sobre la casa. Moisés era parte de la casa, pero Jesús es el que hizo la casa. Moisés era el siervo en la casa de Dios, pero Cristo es el que la ha realizado. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, porque cuántas veces decimos, esta donde estamos es mi iglesia. Pero la realidad es que nosotros formamos parte de esta casa, pero ninguno de nosotros somos los dueños de esta casa. No es nuestra. Esta casa, esta iglesia, es la iglesia en la calle Travesía de San Antonio, número 14, y es la iglesia de Cristo. No es de ninguno de nosotros. Él es el que la ha construido. El pueblo que estuvo en el desierto con Moisés no era el pueblo de Moisés, era el pueblo de Dios, porque Dios lo había construido. Y no digo que esté mal decir que esta es nuestra iglesia, porque quiere decir que nos sentimos identificados con ella, y eso está bien. Pero la iglesia es del que la ha construido. Nosotros solo somos la casa. Mirad, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? 1 Pedro 2, del 5 al 6. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No por nosotros, por medio de Jesucristo. Y esto es algo genial. Pero no podemos ignorar nuestra responsabilidad. Hay dos condiciones para formar parte de la casa. Por un lado dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y segundo, si nos gloriamos en la esperanza. Mira,
No somos parte de la casa por venir a los cultos y ofrendar. Ser parte de la casa va más allá de cumplir unos rituales o una serie de normas y ya está. Los lectores de esta carta tenían una presión terrible para que ellos volviesen a vivir en base a lo que el judaísmo decía que tenían que hacer. Igual que nosotros tenemos mucha presión para volver a vivir de aquella manera que Dios nos sacó y en la cual estuvimos andando antes. Pero si somos de la casa, tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Jesús fue fiel al Padre en la construcción de esta casa. Así que, si Él estuvo dispuesto a sufrir hasta el final, tenemos que entender que cualquiera que seamos parte de esta casa, tenemos que estar dispuestos a sufrir hasta el final. Es mentira que el cristianismo sea una vida de flors y violas, como se dice en catalán. Es mentira que si vas a Jesús todos los problemas se arreglan. Es mentira. Tienes los que tenías y además pelear contra el pecado. Es mentira. Pero tenemos que entender cada uno cuál es nuestro rol dentro de esta casa. Mira, no podemos pedirle a las personas que son más mayores que salgan a evangelizar todos los días a la calle, porque ya lo hicieron cuando eran jóvenes. Jóvenes, es vuestra tarea, porque ahora tenéis fuerzas, tenéis tiempo. Y de igual manera, quizá los más mayores tienen más tiempo para dedicarse a la intercesión que quizá las personas que trabajan y que a lo largo del día no tienen tampoco demasiado tiempo libre. Pero Dios, lo importante es que nos necesita a todos en el trabajo, cada uno haciendo lo que toca. Unos serán por medio del trabajo y de la acción, otros quizá por orar de rodillas en su casa, cada uno con lo que tengamos que hacer. No todos tenemos que hacer lo mismo. A veces todos queremos hacer lo mismo. Y parecemos, no sé si habéis visto alguna vez un patio de colegio jugando a fútbol. Niños pequeños, todos detrás de la pelota. Y la portería vacía. Cada uno a lo que Dios nos ha llamado. No todos tienen que predicar, todos tienen que estar en la alabanza, no todos tienen que limpiar. Cada uno a lo que Dios nos ha llamado para formar la casa, para ser parte de ella. Si hasta aquí hemos visto que Jesús claramente es superior a Moisés por la construcción de esta casa, ahora viene una advertencia bastante seria a la cual tenemos que prestar atención. Hay momentos de nuestra vida que se quedan marcados en nuestra mente. Yo recuerdo, mis padres muchas veces explican como el 23 de febrero de 1981, cuando Tejero entró en el Parlamento, y mi madre siempre me cuenta que ella estaba en Plaza España trabajando, que no le pudieron... Cuentan todo a detalles. Seguro que muchos de nosotros recordamos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas cayeron por aquellos aviones. Y mirad, aunque estos judíos no lo habían vivido, ellos conocían a la perfección lo que ocurrió en Meriba. Y así lo narra el autor en versículos del 7 al 11, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí el autor toma el Salmo 95, que es un salmo de David, y David en ese salmo narra lo que se explica en Éxodo 17, y allí se recuerda lo que ocurrió en Meriba. Cuando el pueblo de Israel sale ya de Egipto, el pueblo se rebela contra Dios diciendo que quieren agua. Moisés golpea una peña, de esa peña brota agua, el pueblo bebe, están contentos. Pasa el tiempo, de nuevo el pueblo se vuelve a quejar, tenemos sed, Dios no nos cuida, y Moisés enfadado golpea la peña 2 veces. Y de allí brota agua. Pero la desconfianza de Moisés, al golpear 2 veces, demostró que él no acababa de confiar en Dios. Y ni él ni el pueblo pudieron entrar en la tierra prometida. Israel era un pueblo que endurecía su corazón, que tentaban a Dios. A veces decimos, si Dios hiciese más milagros, la gente vendría. No vean los israelitas si vieron milagros en el desierto. Cada día les caía la comida del cielo. Ojalá nos cayese a nosotros si no tuviésemos que trabajar. Cada día les caía. Cada día había una nube que les cubría del sol.
Cada día había una columna de fuego que les daba calor en la noche, porque en el desierto por la noche no se está calentito. Las temperaturas bajan mucho bajo cero. Pero no estaban contentos. Pero mirad, el texto dice algo importante. El autor de Hebreos podría haber dicho, como David dijo en el Salmo, como Moisés recogió en Éxodo, pero dice, como dice el Espíritu Santo. Porque esta advertencia no era solo para Israel en aquel tiempo, era una advertencia para todos los creyentes a lo largo de toda la historia. No endurezcas tu corazón si oyes la voz de Dios. No te hagas el sordo si Dios te está hablando. No vivas una vida de incredulidad retando una y otra vez a Dios cuando Dios te está hablando. No estés cada día mirando tus circunstancias y pensando, si no fuese cristiano las cosas me irían mejor. La advertencia que hace el Espíritu Santo es muy clara. Necesitamos conocer los caminos de Dios. Necesitamos conocer nuestros corazones, que se hagan firmes. Y para eso tenemos a nuestro apóstol y sumo sacerdote, Jesucristo. Por eso necesitamos pensar detenidamente cada día en Jesús y en la salvación que nos ha dado. Porque si no, endureceremos nuestros corazones. Pero quizás estés pensando, qué difícil, Ángel, esto. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo a veces endurezco mi corazón. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a veces yo hago por mis caminos y prefiero tomar yo las riendas de mi vida. Y el autor de la carta también le pasaba esto. Y a los hebreos también. Mirad, versículos 12 y 13, hay una advertencia y una solución. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De nuevo aquí aparece el corazón pastoral y amoroso del autor de Hebreos, que no sabemos quién es. Y lo hace con una advertencia. Y lo hace mirando al pueblo de Israel, un pueblo, como ya hemos dicho, que no caminó en los caminos de Dios, sino que, incluso viendo que Dios les alimentaba, que Dios les cuidaba, sus corazones se apartaban una y otra vez. Una y otra vez preferían irse con pueblos extranjeros que permanecer firmes. Y lo que el autor le está diciendo a los hebreos es, vosotros que habéis conocido a Jesús, tenéis que cuidar vuestro corazón para no caer en esta incredulidad. Y lo que hace es hacer partícipe a todos de esta tarea. No solo al pastor, él no dice, y que el pastor de la iglesia en la que estáis os corrija cuando os equivocáis. No dice, exhortaos los unos a los otros de vez en cuando. No, cada día. Cada día. Les pide que se llamen la atención cada día. ¿Y sabes lo que hace falta para eso? Que nos relacionemos. Yo no puedo llamarle la atención a Jean Paul si yo no tengo relación con él, porque no voy a saber que ha hecho nada malo. Y nadie vais a poder llamarme a mí la atención si no sabéis cómo vivo mi vida, porque no me conocéis. Así que lo que el autor les está diciendo es que se relacionen y se llamen la atención para que sus corazones no se vuelvan duros por culpa del pecado. ¿Sabéis? Tú y yo somos responsables que los demás no se endurezcan. A veces vemos que alguien se endurece y decimos, es que vaya cristiano. Es tu culpa que te tendrías que haber preocupado por él. Y mira, esto es algo duro y algo difícil de oír. Primero porque a nadie nos gusta que nos analicen. A nadie nos gusta que se metan en nuestra vida. Mi vida es mía y los demás lejitos. Pero, ¿sabéis? En la época en la que vivimos, en la que hay una sobreprotección tan grande, en la que todos somos unos ofendiditos, en la que no podemos tolerar que nadie venga a decirnos nada porque nos ofendemos y nos ponemos a llorar y nos metemos en un rincón y en este tiempo necesitamos que la gente venga y nos diga, oye, esto que haces está mal. Oye, esto que estás haciendo te estás equivocando. Y cuando alguien viene y nos dice esto, le decimos, espera. Antes de mirar la paja de mi ojo, mira la viga del tuyo. Cogemos los textos, los sacamos de contexto para hacernos ahí una protección, un murito y que nadie entre. Pero mirad, hemos creado una cultura de iglesia
en la que nadie tiene derecho a decirme si estoy haciendo las cosas mal, en las que nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Y por supuesto que si no hay nadie que lo haga, Dios lo va a hacer y te aseguro que va a ser peor. Si tú no aceptas los consejos de los que están cerca tuyos, cuando Dios venga te aseguro que va a ser peor. Eso es como cuando un hermano le dice a la hermanita, oye, no hagas esto. Cuando viene el padre, la cosa cambia. Pues es exactamente igual, mirad, no es sano que si yo hago algo mal, nadie venga a decirme, Ángel, te estás equivocando. No es sano. No es señal de una iglesia sana que los miembros no se exhorten los unos a los otros. Pero, claro, esto también es importante. Escucha bien, hay que hacerlo con la actitud correcta. Porque si yo veo que por el pecado tú te estás endureciendo y lo que hago es mandarte un WhatsApp y te digo, es que lo que estás haciendo no es de cristiano y te vas a ir al infierno, eso no está bien. No es una actitud correcta. Mirad lo que nos dice Pablo en Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Espíritu de mansedumbre. Mira, cuando vayas a decirle a alguien que se está equivocando, ve sabiendo que tú también te puedes equivocar. Ve sabiendo que tú no eres perfecto ni que tienes la verdad absoluta. Sino, y esto también es algo que hacemos, vamos, le decimos a alguien, oye, mira, creo que te estás equivocando en esto y tal, y nos vamos. No, si vas a decirle, ofrécete a ayudarle. Ofrécete a acompañarle. Si tú no eres capaz de ayudarle, ayúdale a llegar a alguien que sí que le pueda ayudar. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. ¿Cuántas veces vemos a personas que abandonan la fe? Y lo único que decimos es, qué pena que ya no venga. Qué pena que que se le veía tan buen chico, tan buen chica, ya no lo veamos en la iglesia. En lugar de haber ido a por ellos y acompañarles. Aunque no quieran venir, acompañarles, estar cerca de ellos. Si somos cristianos, nuestra vida, escucha, y lo siento, no te va a gustar, ya no es tuya. Tu vida no te pertenece. Es parte de la casa que Jesús está construyendo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si yo estoy mal, a vosotros os afecta. Y vosotros tenéis que venir y restaurarme para que vuelva a estar bien. Y si yo veo que vosotros estáis mal, tengo que ir con mansedumbre, sabiendo que yo puedo estar en vuestra circunstancia y restauraros. Si no, no sirve de nada. Y tened claro algo. Cuando estamos delante de Dios, Dios nos va a pedir cuentas los unos de los otros. Dios te va a pedir cuentas de aquel que no te preocupaste por él. Dios te va a pedir cuentas de aquel que no fuiste con mansedumbre a restaurarlo. Cuidado, que a veces pensamos que, bueno, yo soy salvo y ya está, si es verdad. Pero Dios va a pedirnos cuentas de aquellas cosas que hagamos. Igual que a los pastores y ancianos Dios les va a pedir más cuentas porque están a nuestro cuidado. Al revés, estamos a su cuidado. Dios también a nosotros nos va a pedir cuentas por no cuidar a los hermanos. Así que cuidado con esto. Y si hay una advertencia clara a examinarnos y a mirarnos, hay otra advertencia igual de clara a permanecer. Y de nuevo retoma el autor el mismo argumento anterior, versículo 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es esto de ser participantes de Cristo? La traducción al lenguaje actual nos ayuda a entenderlo mejor. Dice, al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. De esta manera parafraseada, aunque transmite la misma idea, se entiende mucho mejor. Nosotros hemos venido a ser hijos de Dios solamente por la confianza que hemos puesto en Jesús, el cual ha llevado a muchos hijos a la gloria del Padre, y esto es un regalo que solo se recibe por gracia, de ninguna otra manera. La fe es el conducto, nadie se salva por la fe, nos salvamos por la gracia. Y la fe es la manera en la que Dios hace que la gracia se haga una realidad en nuestra vida.
el mismo autor de Hebreos afirma que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confianza. Así que cuando nos convertimos a Jesús, nos hemos hecho sus compañeros, hermanos suyos por medio de la fe. Y lo que el autor de Hebreos está tratando de transmitir es que la vida cristiana, si la conversión es por la fe, la vida cristiana también es por la fe. No es por nuestras fuerzas. Llegar al final de la carrera es por la fe. La misma fe que nos salva es la fe que nos mantiene y es la fe que sigue haciendo que cada día confiemos en Jesús, en los momentos altos y en los momentos bajos, cuando estamos contentos y cuando estamos tristes. Es la que cuando leemos la Biblia hace que escuchemos la voz de Dios. Aunque estemos sedientos como le ocurrió a Israel, hace que no endurezcamos nuestros corazones. Lo contrario a la provocación es la confianza, es la fe, es saber que a pesar de las circunstancias, todo va a ir bien. Es no dudar del amor de Dios, aunque mi vida parece que se desmorona. Así que en la circunstancia en la que estés, confía en Dios. Confía en que Cristo es el que determina si tú eres uno de los hijos que Él ha llevado a la gloria del Padre o no. No es nada de lo que tú hagas, es lo que Él hizo, y es por medio de la fe. Acabo ya con los últimos versículos, que creo que sirven como un resumen de todo el capítulo. Versículos del 16 al 19, dice: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Toda aquella generación se quedó fuera de la tierra prometida por un motivo: por no creer, por su incredulidad. Y Moisés también quedó fuera. Moisés fue alguien fiel a Dios, pero falló en su propósito. Su propósito era llevar al pueblo a la tierra prometida y no lo consiguió. Toda esa generación se perdió, pero en esto Jesús es mayor que Moisés. Porque lo que Moisés no logró, Jesús sí que lo va a lograr. Porque Él sí que nos va a llevar a la tierra prometida, al cielo, a ese paraíso grande, perfecto y maravilloso, donde no habrá sol porque la gloria de Dios cubrirá todo. Donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. El maquinista, del principio de la historia, se creía tan listo que las advertencias no eran para él. Y creo que debemos revisarnos si nosotros también nos creemos tan listos que pensamos que las advertencias no son para nosotros. Me gustaría hacer algo en esta mañana. Me gustaría que cerréis todos los ojos. No os voy a hacer nada, podéis confiar. Y voy a ir haciendo unas preguntas. Y si en alguna pregunta tú te sientes identificado, te voy a pedir que te pongas de pie. Si no, esto es algo simbólico, no pasa nada si te quedas sentado. Pero si quieres participar de esto, así que cierra los ojos. Y en cada pregunta voy a dejar unos segundos para que reflexiones. ¿Cómo está tu oído a la voz de Dios? ¿Escuchas a Dios o a veces le haces oídos sordos? Como he dicho, si algo te sientes identificado, ponte de pie. ¿Obedeces a Dios o a veces endureces tu corazón? ¿Te preocupas cada día escuchar la voz de Dios por medio de la Biblia? ¿Te estás preocupando de que los demás no caigan en pecado y se endurezcan? ¿Sufres cuando alguien abandona la fe? ¿La fe que estás viviendo hoy es tan real, tan viva como el día en que te convertiste? ¿Sigue hoy puesta tu confianza en Jesús o estás viviendo por tus fuerzas? Ahora me gustaría que abriésemos todos los ojos y mirásemos a los que se han puesto de pie. Porque los que se han puesto de pie lo que están reconociendo es que necesitamos que oren por ellos. Yo estoy de pie también. Así que me alegro que haya tantos que nos habéis levantado y que viváis una vida cristiana tan plena. Voy a orar para que el Señor siga manteniéndose en ella. No estoy siendo irónico, ¿eh?
doy por hecho que si no os habéis levantado o no lo queréis hacer, está bien, pero que estáis en esa situación, lo cual es bueno. Pero hay veces que nuestra vida no es tan perfecta y no pasa nada. Así que vamos a orar para acabar, tanto por los que no se habéis levantado como los que sí, para que el Señor nos ayude. Y por los que estamos de pie, por favor, orad por nosotros esta semana, para que el Señor nos ayude a esas cosas, a mejorarlas. Señor, gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Y perdónanos porque a veces, en lugar de escucharte, tapamos nuestros oídos con nuestras manos y queremos vivir la vida a nuestra manera sin hacer nada de lo que tú nos pides. Y Señor, tú ves cuántos nos hemos puesto esta mañana de pie, reconociendo que nuestra vida no está todo lo bien que debería, Señor. Y te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que esto no es por nuestras fuerzas, que no es por lo que nosotros hagamos, que es por tu gracia, Señor, y es por medio de la fe. Queremos rogarte que tú nos ayudes a que nuestros oídos estén bien abiertos, Señor. Y si alguno nos ha levantado, pero se ha sentido identificado en alguna pregunta, Señor, te lo presentamos también, para que tengan misericordia de todos nosotros. Amén, Señor. Y Señor, los que están viviendo una vida correcta, Señor, una vida espiritual buena, completa, Señor, pues ayúdales a no endurecerse, Señor, a que el pecado no les engañe, a que sean ellos que quizás espiritualmente están más fuertes los que exhorten a los que estamos más débiles. Pero Señor, que nosotros que somos parte de esta casa que tú estás construyendo, por favor no permitas que nos endurezcamos. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, sí, porque tantas veces miramos tanto las circunstancias y nos olvidamos que tú eres el que nos sostiene. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso y porque lo que tú has empezado en nosotros lo vas a perfeccionar hasta el día en que vuelvas, Señor. Amén.